Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a todos a este programa Será Justicia, el programa de Lorena Maciel, que tiene hace ya más de 10 años, impresionante, ¿eh? Pero está enferma, ella no está viniendo, ya se va a recuperar, ya la van a tener acá, quédense tranquilos. Pero mientras tanto me toca reemplazarla, Tato Yang es mi nombre, y vamos a entrevistar hoy a un amigo de la casa, un amigo nuestro, que es periodista, un periodista muy prestigioso, que hizo un descubrimiento increíble cuando ya era recontra grande. De hecho, yo cuando vi el libro no lo podía creer. Nos sorprendió a todos los colegas y a partir del descubrimiento, un descubrimiento que lo afectó en lo personal, empezó a investigar. Hizo lo que hacen los periodistas, preguntas. Empezó a hacerse preguntas, no solo sobre su vida personal, sino sobre la vida de muchísima gente. Les estoy hablando de Hugo Machiavelli, que hoy nos va a hablar de este libro. ¿Sí? ¿Lo enganchamos ahí en la cámara? Ahí está Hugo, acá está el libro. ¿Quién soy? En busca de la identidad. Y a partir de su historia empezó a hacer un montón de preguntas y descubrió, mira, las cosas de las que menos queremos enterarnos, pero que es muy importante. Primero, de la dificultad de dar con la identidad. Es increíble la cantidad de gente que no sabe quién es o que no sabe su origen, por lo menos su origen biológico. Y además, el problema del comercio ilegal de chicos. El robo de bebés. Bueno, de todo eso, que es un tema crucial de la justicia argentina que nos atraviesa a todos, vamos a hablar con Hugo enseguida, después de presentar el programa. Dale. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Está hoy hablando con Hugo Machiavelli, nos sorprendieron conversando fuera del aire. Eso significa que hay tema de conversación, por supuesto. Gracias, Hugo, por venir. No, gracias a vos, Tato. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Cómo está Lorena? Está con... Sí, sabía. Terminaron internando. ¿En serio? Sí, el famoso problema de las gripes no curadas y de la gente que no se vacuna cuando le dijeron que se tenía que vacunar. Bueno, ahí está, muchos casos hay, un invierno duro. Así que, pero ya la semana que viene ya va a estar aquí con todos ustedes. Lorena lo quería invitar a Hugo, yo también lo quería invitar a Hugo, así que de paso tengo la suerte de conversar un ratito con vos. ¿Hace cuánto te dedicas al periodismo? Y desde el 90-91, en realidad. Un montón de años. Sí. Y seguramente nunca imaginaste, bueno, es imposible imaginar una noticia sobre uno tan impactante. No, nunca. ¿Te enteraste a qué edad? Que no eras quien creía que eras. Y pasado los 30.
no tengo la precisión. Sabes que esta es una cosa bastante extraña. Ah, ¿no te acordás el momento exacto? No me acuerdo. ¿Te acordás la escena? O sea, me acuerdo la escena. Sí. Tal vez, sé que yo creo que tiene que ver con cierta autopreservación o cierto, no sé si cierta protección que uno tiene sobre, tal vez para no trabajar tanto ese dato, que nosotros lo trabajamos en todos los laburos que hacemos, ¿viste? En el propio se produce una suerte de, si querés, de casa de herrero, cuchillo de palo, digamos, Sí. ¿viste? Sí, la escena, o sea, me acuerdo, todo lo que pasa con mi propia experiencia son escenas y son momentos, es muy emocional. Claro, Todo está es muy bien. emocional, ¿sabes? Y te lo digo, digamos, si quiero estar bien compuesto para este momento, pero tiene que ver con la fibra íntima. Y sí recuerdo la escena, mira, si querés te la describo. Es una escena a la que me invitan mis padres en una sobremesa de domingo al mediodía. La invitación había sido el domingo anterior. Sí. Salimos de la iglesia, ya hacíamos, hace unos años que yo había encontrado en la iglesia un lugar en el mundo, una iglesia protestante. Si yo toda mi vida había sido católico, me casé en la iglesia de Lourdes, de Santos Lugares, todo un lugar Sí. con mucha historia de tradición católica, bautizado en la fe católica. Sin embargo, después de unas idas y vueltas que tienen que ver con la identidad, encuentro una iglesia protestante, una cercanía, una contención. Me sentí, ¿sabes qué? Mira qué loco, me sentí como muy amado, muy querido. Y empecé a acercar a algunos amigos, empezamos a laburar un poco en los barrios y llevé a mis viejos a la iglesia, ya de grandes. Y cuando te digo grandes, más de 70. Y juntos íbamos todos... Mientras vos contás, vemos de fondo Sí, algunas ahí está mi imágenes papá y mi mamá, mirá, con tus viejos. Sí, se enojé. Fíjense que les dice mi papá y mi mamá. No, son ellos. Ahí y acá con mi Con mujer. tu mujer y tus hijos. Sí, mis 3 hijos. Estefanía, la de la izquierda, la del azul, Priscila y Brandon, ahí mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llaman? Estefanía, Priscila y Brandon, y mi papá y mi mamá, Don Hugo y Doña Mari, le decían en el barrio, ¿viste? Qué lindo. Sí, Bueno. mis padres, mis únicos padres que serán para toda la vida. Perfecto. Entonces, salimos de un domingo de la iglesia y me dicen, Huguito, queremos almorzar con vos, queremos hablar algo con vos. La escena... Esperá, antes de la escena, ¿cuánto tiempo lo habrán planeado ellos? ¿Cuánto les habrá costado llegar a eso? No sé. Tremendo. Capaz que toda la vida. Toda la vida, probablemente. Es más, yo creo que lo hicieron con ayuda. Y te digo el rol ahí de personas de la iglesia muy buenas. Ah, que alguien de la iglesia Sí, los empujó. yo estoy casi seguro, porque fíjate vos, yo no les dije a ellos cómo llegaron. Nunca les quise decir nada para no dañarlos, porque sentí que cualquier cosa que pudiera mover podía ser, no sé, un momento así que fuese incómodo para ellos. Pero estoy seguro, porque después me lo contó Eduardo Dúo, quien también escribe algo en el libro, que ellos fueron a contarle la preocupación que tenían de no haberme dicho a mí mi condición. Y alguien los debe haber preparado para que te lo dijera. Exacto. Entonces, ellos me invitaron. Esa semana fue una semana muy especial, pero yo sin saber sabía. ¿Viste? Esto Bueno, también... eso es muy loco, ¿no? A mí lo que más me gusta del libro, más allá de que hay una investigación periodística a la que ya vamos a ir, es cómo vos decís que al enterarte quién eras, entendiste un montón de cosas que antes no tenían explicación. Exactamente. Pero volvamos a la cena. La escena es, domingo me encuentro con ellos, almorzamos, imagínate, yo esperando la noticia, comimos en una situación un poco tensa todos. Vos no tenías ni la menor idea, pero algo sabías. Yo sabía, algo intuías. no me digas qué sabía, pero lo sabía. O sea, lo sabía, pero no, es una cosa muy difícil de expresar en palabras, porque el lenguaje es una instancia muy posterior a lo que nos pasa adentro, Claro, ¿viste? y además es limitado. Y es limitado. Y cuando nuestro orden de la conciencia aparece en forma de lenguaje y podemos expresar lo que nos pasa, es porque ya pasó por todo un proceso Claro. de distintas experiencias internas. Así que cuando terminamos de ese almuerzo, yo me acuerdo dónde estaba sentado en esa mesa, ¿sabes? Estaba sentado en la cabecera. Mira, ahora que me lo decís, estaba sentado, por ejemplo, acá. Sí. Y mi papá estaba sentado acá, mi mamá ahí. Y mi papá me dijo, ¿no? Dice, Huguito, te queríamos decir, vos sabés que sos... Y no hubo más nada que decir, ¿viste? Fue un abrazo, fue llorar, ¿entendés? ¿No te dijo la palabra No, ni me adoptado? acuerdo, no me te- acuerdo, te tanto, no me acordás, acuerdo, sí, no me no acuerdo. importa. Solo sé que los abracé y lloramos. Sí les pregunté por qué no me dijeron, y sí recuerdo que mi mamá, que era la que emocionalmente era muy arriba, me dijo, y temíamos que nos dejaras de querer, ¿viste? Pobrecito. Entonces, eso fue, y te diría más, porque hoy me pasa algo con este tema, es que muchos me dicen, no, pero el ocultamiento,
Y yo no tengo nada, ni sí chiquitito, No, para juzgar esa claro. actitud, porque yo creo que es más, el ocultamiento también tuvo que ver con la protección, ¿sabes, Tato? Creo Sin que de algún duda. modo ellos intentaron protegerme, Además protegerse y proteger. Y era otra generación. Y era otra generación. Era otro mundo. Era otro Si mundo. bien han pasado pocas décadas, pues sos un pibe, tenés 20, 25. No, 49 tengo el Tato. La verdad que era otro mundo. Hace Sí. 50 años, supongo yo que muy poca gente. Bueno, Claro. eso explica uno de los datos más impresionantes que vos traes a la mesa, que es que hay mucha gente que no sabe quién es. Claro, claro. Sí, las estadísticas que hay hablan de más de 3 millones de personas. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, y tiene que ver con lo que nos pasa. El fenómeno de la Argentina conforme a la identidad es un fenómeno muy, muy vigente, no solo por ese pasado incierto de falta de información sobre el origen biológico, sino también sobre la configuración de nuestra identidad. Viste que el argentino tiene un lío bárbaro, o sea, lo que pasamos en los años más oscuros de la Argentina revelan un momento más crítico, tal vez el peor de todos, sin duda, pero eso pasó y sigue pasando. Y los argentinos nos preguntamos, ¿somos más de origen europeo? ¿Somos la Europa de América Latina? Tenemos como un quilombo ahí instalado con, por supuesto, costados mucho más críticos como estos, ¿no? Es más, fíjate que hay en este momento un juicio en donde el lugar que debería proveer los datos biológicos, el ADN, quedó restringido por indicación del gobierno anterior solo a los casos de lesa humanidad. El Banco de Datos Genéticos. El Banco de Datos ¿Ese Genéticos. está solo suscrito a los casos de lesa humanidad? Exactamente ahora. Y hay un juicio ahora para... Pero si un X ahora tiene dudas, le pasa como a vos que intuía algo ahí, ¿no tiene dónde ir? Y no tenés dónde ir. Tenés búsquedas regionales, pero no tenés un centro que te atienda y tenés que hacer alguna medida judicial para intentar que ahí te reciban. Tenés que judicializar. Recordemos que cuando hay algo, cuando se tiene que judicializar, digo bien ahora, Sí. es porque hay algo que funciona mal. Y cuando judicializás, probablemente es que no se va a solucionar nunca. Y además vas a entrar en un embrollo kafkiano increíble. Claro. Pero además es porque hubo una instancia administrativa que no estuvo. Que no estuvo. Y entonces todo es política en la Argentina, en cuestiones como estas, porque lo que pasa también es que me encuentro con cantidad de gente que me escribe por este tema y me dice, mirá lo que me pasó, me dice, me empezaron a llamar de todos lados, me llevaron al banco, cuando se dieron cuenta que mi ADN no coincidía con ninguno de los casos de lesa humanidad, me dejaron de llamar. Nadie me atendió más el teléfono. O sea, un doble abandono. Claro, como si la ¿entendés? identidad fuera solo un problema de una época Claro. y de una determinada forma. Total. En tu caso, te contaron, se abrazaron. ¿Qué siguió después? ¿Qué pudiste averiguar sobre tu propia historia? Mirá, fue un proceso que estoy viviendo ahora. Yo digo que estoy en medio de una catarsis, en verdad, porque lo primero que pasó en ese momento fue, ya te digo, como una reparación, más bien para ellos. Yo sentí que ellos se sacaban una mochila encima y que de algún modo les agradecía por lo que habían hecho por mí. Y nada más, eso pasó y se cerraba una puerta, así para mí la vida continuaba, criando hijos, laburando, viste esta profesión tan maravillosa que nos lleva mucho tiempo. No aparecía nada en el horizonte que me hiciera ninguna pregunta, pero nada. Y yo no quería ni hablar del tema. Era un fenómeno, no quería ni hablar. Y de a poco empezaron a surgir como ganas de contarlo a algunas personas. Eso fue creciendo, empecé a hablarlo más y terminó en un libro, digamos, que como decís vos es una investigación periodística, pero que hay una parte en donde yo cuento mi propia historia, que es lo que, según el manual, los periodistas no debemos hacer, que es hablar de nosotros mismos. Sí, pero si sos el eje del bolonqui, digo, sí. esto nace con una experiencia personal. Sí. Y además el libro les cuento que narra la historia de otros 10 casos. Sí, 10 historias. De adopciones. Ahora nos vamos a meter más en detalles sobre el problema del comercio ilegal. Pero abre un universo que estaba cerrado, con lo cual esto te va a llevar a hablar de esto toda la vida, te aviso. Mirá, tal vez sí, y no me lo imaginaba, Tato. Yo sé que, incluso quiero agradecerte porque vos ya has mencionado el libro, además me conocés, hemos hecho un trabajo juntos, Sí. con lo cual yo no esperaba esto. En verdad, a ver, ¿cómo decírtelo? De nuevo el tema del lenguaje. En algún momento cuando yo empecé a contarlo como una necesidad, porque al principio, ¿sabés con qué tiene que ver cuando uno lo niega?
con que todavía existan prejuicios alrededor del adoptado. Ese es un dato. Nosotros en la Argentina tenemos como un doble estándar que los adoptados sabemos bien, armamos una vida paralela porque nos han ocultado una identidad y de algún modo construimos otra, que tiene que ver con lo que nos pasa en la Argentina. A ver, si yo soy adoptado y soy un abandonado, ¿y cómo me van a mirar? Y por ahí me miran, viste, raro. Entonces, eso me hacía también ocultar el tema. Vos ya un grande con 3 ¿no? hijos. Sí, sí. Pero no era un tema es que evidentemente está muy afincado en nosotros. Sí, y yo por ahí sentía hasta que, desde el punto de vista público, podía arrestarme, viste, esas cuestiones. La verdad que no lo había pensado, pero también me inclino, digamos, por esa idea, tratando de analizarme, ¿no? Analizar qué pasaba, hasta que empezó a surgir, y hoy fíjate que surgen otros casos también, que hablan, y es como si todo se abriera y... Que al de la nata, claro. Que la nata también se enteró a los 50 y pico de años. Bueno, ¿ves? Cuando estaba haciendo el proceso de trasplante, entonces, claro, tuvieron que decir por un tema biológico, ¿no? Un tema genético. Claro, es que en verdad te falta un eslabón. Es decir, yo ahora, porque muchos me preguntan, ¿y vas a llegar al final? Es que ahora más que por mí, siento que la obligación es por mis hijos. Bueno, pará, ahí vamos. Me decías que te empezaron a sonar preguntas, con lo cual de pronto te encontraste buscando de verdad el origen. Buscando. Entonces empecé a buscar, empecé a preguntar, con ciertos temores. Mi mujer me acompañó bastante. Viste que nosotros tenemos a nuestro lado personas que nos acompañan de verdad. Y ella es abogada además, así que tiene como un saber particular y entonces fuimos preguntando. Es más, ella me aportó un dato que yo no recordaba, que empezó hace algunos años, que en la charla con una vecina nos cuenta cómo era la historia. Había algo que se repite hoy. Había en el hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, ahí muy pegado a la capital federal, en el partido 3 de febrero, había una enfermera o una partera que hacía este trámite por encargo, es decir, conectaba, lo que hoy sigue pasando por ahí más en el interior, pero también en el conurbano, a las que, bueno, chicas que por ahí no quieren o pueden o lo que sea ser mamás, los que yo denomino en un momento del libro niñas madres. Claro, muy chiquitas, 15, 14 años. Exactamente, y las conecta con gente que está buscando y que cansado, porque esto sigue pasando, cansado, desesperado, con un deseo que los empuja a ser padre, que es un deseo que vos conocés muy bien y todos los que somos padres sabemos lo que significa. Sí, que es maravilloso. Es maravilloso. Caen sin darse cuenta de lo que significa para esa criatura, porque ellos satisfacen un deseo que es tener un hijo, pero le suprimen la identidad, en este caso, como pasó conmigo, a alguien, ¿no? Que le salvan la vida, por otro lado. ¿Pero vos pudiste llegar hasta el hospital? ¿A saber que yo pude llegar que saliste de esa historia? Sí, yo sé, porque era un secreto a voces en todo el barrio. Esto como ese dato me impresionó. No. Todo el barrio sabía. Todo el barrio sabía. Pero todos tenemos en la infancia cosas que decís, y si todo el mundo sabía, y sin embargo no se decía. Eso es muy... Claro, porque además aparece, fíjate vos, en esta historia aparece que mi mamá, junto con la hermana de mi madrina, estaban en la misma búsqueda. Entonces, se peleaban para saber quién iba a recibir recibía el primero. Decime una cosa, eso vos dijiste al pasar, y esta es la parte ya de Hugo, más de investigador de denuncia, periodista de investigación, esto pasa hoy. ¿Esto pasa así, como hace 50 años? Sí, pasa. Más en el interior. Todavía la Argentina tiene, bueno, vos lo sabés muy bien, vos sos periodista de investigación y tus trabajos han sido excelentes justamente por el rigor. Vos sabés bien que la Argentina es un país sin controles. Entonces, un país que no controla la gestación de un embarazo en sus distintas etapas, es vulnerable y que impide a su vez que se encuentren quienes quieren adoptar con los chicos que están buscando ser adoptados, favorece a organizaciones ilegales. Entonces, hoy te diría, y yo hay un caso que comento, pero podría describirte otros, los que se llaman las buscadoras de panzas, por ejemplo en Misiones. Son personas que recorren los barrios. Escuchen eso porque es tremendo. Vos recorres, hay lugares de Misiones donde hay pequeñas salitas en donde se intenta, recuerdo una en particular que tenía, vos entrabas en un lugar muy chiquitito en medio de prácticamente la selva misionera y tenías una caja con profilácticos, ¿viste? Porque hay un gran problema de educación sexual. Claro. Entonces, con un asistente fuimos a recorrer barrios y había una chica que estaba ya embarazada de su segundo embarazo, que no sabía dónde había terminado la primera. Después me encontré con otro caso de una chica que
se llamaba Lorena y que había dado su primero y en el segundo hijo que dio se arrepintió en el embarazo. Pero bueno, esa situación de vulnerabilidad de familias muy, muy al extremo de todos, a la que le falta no solo educación, sino, no sé, las cuestiones mínimas, se ven seducidas por estas buscadoras que están desesperados como cazadores. ¿Y qué van y compran el bebé? Van y primero conectan, se ganan la confianza. Cuando se gana la confianza empiezan a hablar y ahí verán si es necesario decirle, mira, yo te voy a acompañar, te traigo comida, porque es todo muy pobre ahí. Entonces, la comida, para gente que no tiene comida, es un montón. Claro, entonces, o sea que encima es un negocio de un abuso y una miserabilidad increíble. Totalmente, Tato. Entonces, van acompañando por el proceso del embarazo y después verán, si le dan... yo me acuerdo que en el caso de Lorena, no sé si habían sido 5.000 pesos. Qué bárbaro. Y la chica va a parir a Córdoba y en el medio justamente del parto, pega unos gritos, dice, no, me quieren llevar a mi bebé, interviene la policía. Y ahí se enteran del caso. Caen detenidos los padres, por eso digo que es una trampa mortal, caen detenidos quienes habían hecho el trámite y ella también. Y el bebé, ¿qué es lo peor del bebé? Al bebé lo llevan a un hogar de tránsito. Ah, todo un desastre. Porque, y yo fui a ver al juez en ese caso. Y ahí a la madre no la deberían... Sí, pero sé que me dijo el juez cuando yo la fui a ver, porque yo fui con los, Sí. o sea, con los tapones de punta, decirle, escúcheme, esta mujer fue víctima de una organización, ella es vulnerable, ese que me dijo, sí, pero es la segunda vez que lo hace. Entonces, fíjate... Lo que demuestra que es más vulnerable. ¿Entendés? Entonces, y mientras tanto... ¿Y eso es un problema de legislación, entonces? Es un problema de controles. Además cultural, de controles. De controles. Es un problema de controles. Porque vos fíjate cómo funciona el comercio. Funciona con un primer eslabón que son los buscadores de panzas, ¿no? Sí. Esa persona conecta probablemente con un estudio jurídico con el cual trabaja. Entonces, el estudio jurídico es el que va a conectar, digamos, con saco y corbata con el cliente, ¿no? Ahora, vos tenés dos maneras de hacerlo ahí. O sale como salí yo, empapelado, digo, ¿no? Para poner un un hospital a nombre de la persona. Tu mamá biológica, te ponen a nombre de tu mamá adoptiva. Exactamente. Y ahí ya te suprimieron la identidad. Pero ahí la mafia está en el hospital. La mafia está en el hospital y está en quien organiza... Y en la panza y en el estudio jurídico. Claro. ¿Y la otra forma cómo es? ¿Y la otra forma cómo es? Que es más moderna y más actual. Va la persona... inscribe, el padre adoptivo lo inscribe con la madre que lo gestó. Lo inscriben a nombre de los dos. Y después se lo llevan la pareja. Entonces, es como que la mamá que va a buscar asume que hubo una relación extramatrimonial ahí. ¿Entendés? ¿Se está haciendo eso Se ahora? está haciendo ¿Y eso. por qué? Porque evitás la falsificación de documentos. Evitar la falsificación. Y lo otro es simplemente una declaración jurada. Es una Yo soy el declaración. papá, chao. Exactamente. Wow, es como una especie de alquiler de vientre. Sí, que en este caso no está regulado en la Argentina, ¿no? Uno escucha por ahí en la tele, a mí me enoja cuando se naturalizan algunas cosas. Ay, no, el tal personaje de la tele se fue a Estados Unidos y volvió papá, pagó $200.000. Los alquileres de vientres que están en Estados Unidos acá están prohibidos. Sí, acá no están permitidos. Lo que pasa es que hay un vacío legal si vos lo haces afuera. Por ejemplo, yo tengo una amiga de la infancia que está en el libro mencionada, que acaba, o sea, en estos días, me mandó un video, acaba de adoptar en Rusia, por ejemplo. Eso es legal, pero porque se cansó de buscar acá y adoptó 3 nenas rusas. ¿Qué cosas vos dirías que hay? Porque yo te decía, esto te va a acompañar toda la vida, porque hay una causa detrás de esto. Claro. Y vos estás afectado emocionalmente y además porque sos cabeza dura e insistente, no vas a abandonar esto. ¿Cuáles son las cosas que hay que cambiar? Por las que hay que pelear. Mirá, viste que acá tenés que pelear las cosas. Sí. Yo estoy pensando eso, porque digo, ¿qué es lo que más hace falta? Proyecto de ley hay 3. Hay uno que hizo Elisa Carrió para justamente darle identidad a quienes buscamos la identidad. Hay otro que hizo Margarita Stolbizer y otro que hizo Norma Morandini. Los 3 suman. Los 3 suman y probablemente el más completo sea el de Morandini. Yo le pedí a Margarita que escribiese acá porque además ella es una trabajadora por este tema hace mucho tiempo. Ella escribió el prólogo, pero el de Norma también contempla algunos aspectos que tienen que ver con esto, te decía, de el banco de datos, ¿no? Pero cualquiera de los 3 que fuese a aprobarse, cosa que no pasa, esto como la ley de protección a las víctimas, viste que todavía no se aprueba, no están en la agenda. En la urgencia. No están en la urgencia. Ese es un tema.
Ahora, por otro lado, vos tenés lo que... Porque eso que evitaría, digamos, por un lado, o mejoraría, saber la historia de cada uno, ¿no? De esas 3 millones de personas a las que se le debe la identidad. Pero por otro lado vos tenés el presente, y en ese presente hay un Registro Nacional de Adoptantes que es mejor que lo que pasaba anteriormente, pero desde el punto de vista burocrático es eterno el tiempo en el que te inscribís y lográs la adopción. Entonces, esas cuestiones me parece que hay que agilizar. Lo que hacen a la burocracia Claro. parajudicial o estatal, para evitar justamente esto de las organizaciones ilegales, porque si hacemos algo en ese área, y eso es lo que estoy empezando a estudiar ahora, evitamos que dentro de 30 años aparezca otra persona diciendo, estoy buscando saber quién soy. Claro, claro. ¿Dónde puede el que está del otro lado, pues estos son 3 millones de personas que tienen algún conflicto de identidad? ¿Cómo se puede averiguar? ¿Dónde? ¿Hay organismos públicos? Sí. Mira, yo te diría, lo de Norma Morandini es el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, esa es una opción. Si me escriben a mí, yo estoy derivando a distintos, porque vos tenés distintas organizaciones a nivel nacional, muchas más organizadas que otros, que ayudan, acompañan a cada caso, dándole asistencia, yendo al hospital, ayudándole a cómo son los pasos que hay que dar en cada trámite. ¿A dónde te escriben? Bueno, mi nombre y apellido, hugomachiavelli@gmail.com. Yo estoy... En este momento estoy juntando una cantidad de información para tratar de... Vas a seguir esto de por vida. Me encontré con algo de repente tanto que... Bueno, seguimos en la red, en América, en los libros, se viene otro libro, se viene... Hugo, ¿cómo se llaman tu papá y tu mamá? Hugo y María. Hugo y María. Sí. Don Hugo y doña María. Me ya no dijiste están, antes. ya no están. ¿Se fueron los dos? Se fueron los dos. El año en que me contaron eso, mi papá me dijo, ahora me puedo ir en paz. Y a los meses se fue en paz. Qué capo, Yo digo, mira, si pudiera ser lo bueno que fue mi viejo, pero es que buen tipo, bueno, ojalá, pero era bueno porque era así, digamos, y esos valores también, de algún modo, hoy se han pervertido un poco. El valor de la familia tiene que ver con la identidad y yo les agradezco a don Hugo y a doña Mari, porque sin ellos no estaría acá. Qué lindo, gracias Hugo. No, por la a visita. vos. Huguito. Huguito. Don Hugo era tu viejo. Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene ya con Lorena aquí con ustedes. Todos los datos de Hugo Machiavelli en el Zócalo. Gracias por estar ahí y gracias a Hugo por compartir tu emoción y tu historia. Dale, chao.